ejemplo, si es una curva o una curva. ¿Cómo haríamos nosotros en este caso para saber qué tenemos? Primero que nada tenemos un sistema de ecuaciones implícitas. Bien, tenemos ecuaciones implícitas, tendríamos por ejemplo que m es igual a 1, ¿cierto? Representamos en R a la n más m, quiere decir que n más m va a ser igual al espacio donde nosotros representemos. En este caso tendríamos en R3. Finalmente nos queda que n es igual a 1. Si n es igual a 1, ¿qué representa el sistema de ecuaciones? Bien, ya tenemos, si n es igual a 1 siempre representa una curva, si n es igual a 2 representa una superficie geométrica, y si m es mayor de 2 es una superficie dimensional en general. Pero en este caso tenemos como n es igual a 1, tenemos una curva representada en r a la n más m, tendríamos por ejemplo algo como esto. Y una curva cualquiera. Pueden observar entonces que de una curva que podemos obtener un plano tangente o una recta tangente. Una recta tangente. Entonces suponemos que en este punto, que es el punto 2 menos 1 menos 1, vamos a obtener una recta tangente. Fíjense también, la condición natural es obtener una recta tangente, pero también podemos conseguir un plano normal. Es decir, que se como por pareja. Si consigo recta tangente, tengo un plano normal. Pero, ¿cómo haríamos para conseguir esa recta tangente? No recordarán en la clase anterior que les dije, cuando nosotros trabajamos con ecuaciones de forma implícita, pensamos en vectores que son normales. Vectores que son normales. Por eso se le hace hincapié en un plano normal y una recta tangente. Pero, como estamos hablando de vectores normales en superficie implícita, entonces derivamos con respecto a X, a Y y a Z. Tendríamos, por ejemplo, un vector normal 1, con la ecuación de arriba la coloqué bastante sencilla para que ustedes vean que lo que nos interesa es el procedimiento de trabajo. Tenemos una normal arriba 1, tenemos una normal 2, y quiero que observen que cuando tenemos una curva tenemos un vector normal y podemos pensar en que estas normales serían ¿cuáles? Son dos vectores que son paralelos al plano, el plano normal a la recta, ¿cierto? Los vectores que sean paralelos al plano son normales a la curva. Bueno, ¿cuáles serían, por ejemplo, las ecuaciones de esa recta también? ¿Cómo haríamos nosotros para hallar? Bueno, fíjense bien. Yo puedo hacerlo
encontrando ecuaciones de forma implícita. ¿Cuáles son las ecuaciones implícitas que yo puedo tener ahí? Bueno, decimos por ejemplo la primera componente 1 multiplicado por ¿cuánto? X menos X0 menos 2 multiplicado por Y menos Y sub 0 y menos 2 multiplicado por Z menos Z0. Bien, ahí tenemos una ecuación implícita, una recta, que hacemos las sustituciones. Claro, tenemos una por acá tenemos otra. Una por X menos X0 nos queda X menos 2 menos 2 por Y menos 1 Ya tenemos nosotros nuestra recta tangente. Fíjense bien que la recta tangente se obtiene fácilmente porque si tenemos los vectores normales, decimos 1 por X menos X0 menos 2 por Y menos Y sub 0 menos 2 por Z menos Z0 igual a 0. Y en la otra haríamos lo mismo. 1 por X menos X0, etc. Y obtenemos nuestra recta tangente. Pueden ver que la condición de tangente nos da que si las ecuaciones están de forma implícita, el resultado de forma implícito o general. Pero si yo les dijera a ustedes por casualidad, háganme las ecuaciones de esa recta tangente, pero que sean paramétricas, ¿cómo harían? Ahí tenemos la recta de forma implícita. ¿Cómo haríamos nosotros para obtener la recta de forma paramétrica? Fíjense bien, si yo quiero la recta de forma paramétrica, debe obtenerse un vector que sea paralelo a la recta. ¿Cuál sería un vector paralelo a esta recta? El producto vectorial. Tendría, por ejemplo, que un vector paralelo a esa recta es igual. Tenemos acá 1 menos 2 menos 2. Aquí tenemos entonces que la recta L tendrá por ecuaciones paramétricas X, Y, Z iguales. ¿Por qué punto pasa la recta? El punto 2 menos 1 menos 1 menos 1. Es decir, más 0 por lambda, podemos decir menos 3 lambda más 3 lambda. Ya tenemos las ecuaciones de la recta tangente en forma paramétrica y en forma implícita. En un examen se les pide cualquiera de las dos. Y si les pido una, allá la ecuación o la recta tangente, te hacen la que ustedes más conveniente. Bueno, tenemos la recta, fíjense que es sumamente sencillo, un ejemplo bastante sencillo para no hacer tanto cálculo. Observen ahora, ¿cómo haríamos nosotros para hallar el plano normal? Sí, con los mismos vectores, ya está todo hecho. Lo que tenemos que saber es cómo trabajar con esas cositas. Por ejemplo, el plano normal tendrá por ecuaciones paramétricas X, Y, Z. ¿Por qué punto pasa ese plano? 2 menos 1 menos 1.
Entonces uno dice más, nivel vector, un alfa, menos 2 alfa, menos 2 alfa, más un beta, más un beta, más un beta. Y ahí tenemos nosotros las ecuaciones paramétricas del plano normal. Y si me pierde la ecuación general de ese plano, ¿cuál sería? Con la normal. Pues la normal del plano que ya le hicimos acá, ¿verdad? Sería, esta normal lo podemos colocar como paralelo al vector 0, 1, menos 1. La ecuación del plano sería una y que multiplica ¿cuánto? Sería, bueno, 1 multiplica y menos y más 1 menos z más 1 igualado a 0. No sé entonces que el plano tendrá por ecuación y menos z igual a 0. Fíjense que de dos ecuaciones en el espacio siempre vamos a conseguir 4 condiciones: la recta tangente, ecuaciones implícitas o paramétricas; plano normal, ecuaciones implícitas o paramétricas. Una pregunta, lo que no entendí muy bien, ¿de dónde sacó el N2? El N2. Ajá. Esto es lo más fácil del mundo. Si esta es la ecuación de un plano, coeficiente de x, y z. Claro, pero también lo pueden hacer de forma general. Si hay cosas que uno olvida, pero hay cosas que se aprenden y nos sirven de base para recordar lo anterior. Yo derivé aquí con respecto a x, de 0, z, 0. Con respecto a y, x, 0, z, 0. Con respecto a z, y aquí también hago lo mismo. Derivo con respecto a x, 1. Con respecto a y, es 1. Y con respecto a z, es 1. ¿Estamos claros? Es decir, para no perder la rutina, pues eso se aprende de esa manera y es más fácil para uno cuando se le olvidan las cosas. Bueno, fíjense entonces que conseguimos, yo busqué el ejemplo sencillo, que tuviéramos una curva, y si tenemos una curva, tenemos una recta tangente. Fíjense que acá tenemos dos ecuaciones, y el problema se nos presenta con todo esto del alfa. Lo importante, les repito, es que si tengo una curva, bien sea en R2, bien sea en R3, el problema se efectúa de igual manera. Imagínense ustedes que tenemos una curva como esta. Ahí tenemos una sola ecuación. Fíjense, es idéntico, ya tenemos dos este procedimiento. Si yo tengo una sola ecuación, está de forma implícita. Está de forma implícita, tenemos que derivar. En este caso ya derivamos con respecto a x, y, z. Claro, me interesa que tengan lo siguiente: m igual a 1. Vamos a dibujar en el reloj. Claro, quiero que entiendan que n más m vale 2, por lo tanto n igual a 1. Yo les digo, vamos a dibujar en R2, porque si yo dibujara en R3, en vez de tener una curva n más n se igual a 3, tendríamos que n valdría 2 de superficie. Y tendríamos una superficie, pero en el espacio. Pero en R2 viene siendo una curva. Bueno, ¿cuál es nuestro procedimiento? Hallamos un vector normal, le digo con respecto a x, con respecto a y, evalúame el punto que me dieron, nos queda 2 más 1, 3, menos 5. ¿Cuál sería la ecuación que obtenemos? Entonces 3 por x menos 1 menos 5 por y más 1 igual a 0. ¿Listo? Como n vale 1, nosotros tenemos, por ejemplo, que en R2 tengo una curva, si no me dieron una curva empanada. Aquí les puedo encontrar que una recta también.
Acá tenemos nosotros nuestra recta tangente. Ecuación implícita de la recta tangente. Si ahí me dijeran, por ejemplo, encontrar las ecuaciones paramétricas de esa recta, ¿cuáles serían? Perfecto. Fíjense, nosotros tuvimos el vector normal, el vector 3 menos 5. En R2, un vector paralelo sería, por ejemplo, el vector 5, 3. Bien, el vector 5, 3. ¿Cuáles serían las ecuaciones paramétricas? La recta tangente, en este caso, tendrá por ecuaciones paramétricas x y iguales al punto 1 menos 1, y decimos más un alfa por 5 de la 3. Fíjense cómo podemos trabajar todas esas ecuaciones complicadas, transformarlas en ecuaciones, bien sea de forma implícita, ya sea de forma paramétrica. Así como acá encontramos un plano normal, ¿qué podemos encontrar allá? Una recta normal. ¿Cómo encontraríamos la recta normal? Bueno, también la recta normal podemos encontrarla bien sea de forma paramétrica, bien sea de forma implícita. Para la recta normal vemos que ella es normal al vector 5, 3, 5, 3, 5. Sería entonces 5 por x menos 1 más 3 por y menos 1. Tenemos la recta normal de forma implícita. Y si pido la recta normal de forma paramétrica, debo encontrar ¿qué? Un vector que sea paralelo a ellos, que lo tenemos. Tenemos entonces que x igual y y igual. La recta normal es esta. El vector paralelo es menos 5. ¿Qué tenemos? En todos los casos de trabajo se encuentran prácticamente 4 ecuaciones. Una recta tangente, en este caso, plano normal. Ecuaciones implícitas o paramétricas. En este caso igual, una recta tangente, un plano normal y el procedimiento del mismo. Todo lo que ustedes vieron de velocidad elíptica y parte de eso. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta parte? Profe, el m igual a 1 es la cantidad de ecuaciones, el m igual a 1. Sí, la cantidad de ecuaciones. Y el n más m es el número de variables, ¿no? El n más m es el número de variables, claro. En este caso, por ejemplo, teníamos que estamos trabajando en el reloj. Lo que yo le digo es que, por ejemplo, si había que colocarse un eje más acá, un eje Z, entonces no tendríamos esta curva, sino que tendríamos una superficie con la forma de esa curva que se vendría así, paralela al eje Z. ¿Entienden ahora? Porque el n más m es el espacio donde estamos trabajando, donde se va a hacer dibujo. Pareciera que es el número de variables, porque pareciera que no es. Fíjense, cuando ustedes tienen, un ejemplo, x igual a 2. Rápidamente decimos cuántas ecuaciones tenemos. M igual a 1. ¿Qué representa para ustedes eso? Depende del espacio donde yo esté trabajando. Por ejemplo, si yo tengo una recta, entonces si este es el origen, x igual a 2 representa este puntito. Pero fíjense bien que como estoy trabajando en este caso, en este espacio, n igual a 1, el n más m es igual a 1 y nos queda n igual a 0. Es decir, cuando n igual a 0 tenemos un punto. Esa misma ecuación la trabajo yo en R2, la misma ecuación en R2. Decimos cuando x vale 2 tenemos esta recta. ¿Cierto? Fíjense, digo que m sigue siendo igual a 1 porque es una sola ecuación, pero n más m vale 2 porque tengo 2 ejes coordenados. Por lo tanto, n igual a 1. Y eso mismo ocurre si estamos trabajando en R2, porque fíjense que se presenta en este caso
Y acá tenemos un plano como de esta manera. ¿Ven? Este x igual a 2. Observen, tendríamos m sigue siendo igual a 1, una sola ecuación. N más m igual a 3, n igual a 2. ¿Lo vieron ahora? Es decir que a veces uno, no, este número x igual a 2, ¿en qué espacio estamos trabajando? ¿Me entienden ahora? Es importante porque a veces hay problemas donde le colocan aquí un x igual a 2, pero aquí colocan x, y, z. Evidentemente que estamos trabajando en RP. Bueno, copien esa partecita. Bueno, digo ayer, después de la clase, que tenemos tres tipos de ecuaciones. Hay ecuaciones lo que vemos en clase. Estuve pensando si yo... Esto no es tan fácil, esto cuesta mucho que ustedes lo entiendan. Pareciera muy fácil, pero yo creo que sé alguna cosa. Fíjense, nuestro resumen va a ser el siguiente, por ejemplo. Bien, si usted tiene una ecuación vectorial, y igual a f de x, y igual a f de x, ¿cómo haríamos para analizar? Debemos encontrar el valor de n, el valor de m. Aquí no hay problema porque x pertenece a r a la n y y pertenece a r a la n. ¿Qué tipo de ecuaciones tengo ahí? ¿Qué tipo de ecuaciones? Bueno, fíjense bien, aquí tenemos una forma explícita. Pero también tenemos una forma paramétrica. ¿Cuándo esa ecuación es una forma paramétrica? Cuando m es mayor que n. Pero ahora, cuando n es mayor que n tenemos una forma paramétrica. ¿Cuánto es una forma explícita? Bueno, en el caso contrario. ¿Estamos claros en ello? Fíjense, es importante eso porque cuando la forma es paramétrica, evidentemente nosotros vamos a encontrar y1, y2, etcétera, y sub m despejada. Y hacemos lo que hicimos en la clase anterior con nuestro problema. ¿Qué pasa cuando lo tenemos de forma explícita? Cuando la tenemos de forma explícita, la transformamos en una ecuación implícita. Decimos, por ejemplo, y menos fx igual al vector nulo. Y cuando lo tenemos de esa manera, hacemos el problema como el que tenemos acá. Hallamos un normal 1, un normal 2, dependiendo de la cantidad de ecuaciones que tengamos. Es muy importante esto porque a veces uno se confunde. Pero un segundo caso es que tengamos una ecuación de esta forma. Cuando tenemos una ecuación de esa forma, ¿qué tenemos finalmente? Esta es una forma implícita. Entonces, cuando tenemos forma implícita, derivamos con respecto, digamos, los diferentes vectores normales. Trabajamos cada ecuación en particular. Sin embargo, cada vez que tengamos una ecuación de esa, también nos vemos obligados a ver que y, de tal manera que la función f mayúscula sería la función de x, f de x.
Y esos son todos los tipos de ecuaciones como un resumen, pero vamos a hacer un ejercicio más de esta parte. Una preguntita que les voy a hacer. ¿Usted quiere el examen para este viernes o para el otro? El otro viernes es el último viernes de este año. Hemos preparado una clase extra de ejercicio, por eso. Bueno, sí, bueno, casi todas las clases son de ejercicio, como una cosa de teoría. También vamos a dejarlo para el otro viernes. Vamos entonces a buscar aquí un ejercicio. Observen esta ecuación. ¿Qué nos dicen? La función, sí, la colocan acá. Igual a esta expresión, define la función g de v igual a x y z. Encuentre la ecuación del plano tangente a g en el punto 1, 1 menos 1. Fíjense, nos están diciendo que estas tres ecuaciones igualadas a eso con 5 variables son las ecuaciones de un plano. Vamos a decir, ¿verdad? Tenemos ecuaciones definidas de forma implícita. ¿Cuántas variables tenemos? Igual a 5, n igual a 3, n igual a 2. Fíjense que este n igual a 2 nos está diciendo ya que lo que sea eso es un plano. Pero el que n sea mayor que 2, m vale 3, mayor que 2, nos está diciendo entonces que vamos a representar en que estas ecuaciones, a pesar de estar de esta manera, a pesar de estar de forma implícita, nos hacen llevar a esta manera. Y esta, cuando la analicemos, vamos a ver que efectivamente va a ser una función de R2 en R3. Cuando la llevemos de esa manera, vamos a ver claramente que ahí tenemos las ecuaciones de un plano. ¿Cómo haríamos nosotros para hacer esa parte de esto? Fíjense bien, primero que nada, x, y, z son funciones de u y b. Es decir, que x, y, z son las variables dependientes, u y b son las variables independientes. Vamos entonces, esto no importa, se coloca horizontal por vertical, x, y, z es una función g de u. ¿Cómo haríamos para resolver esa parte? Observen con detalle esta partecita muy interesa que tiene algo que ver con álgebra lineal. Fíjense bien, si yo tengo un g de x, y igual a un número igual a 0, no importa, porque son constantes, la derivada no influye en ese resultado. Si yo derivara esto, ¿cómo haríamos para derivar?
Vamos a ver. Si yo derivo con respecto a x, yo diría, por ejemplo, g de x más g de y por la derivada de y, bueno, por, en este caso viene siendo g' y esto igual a 0. Esto es todo el truco. Vamos a repetirlo a ver. Yo tengo g de x y, variable independiente, variable dependiente, variable independiente. Derivamos con respecto a la variable independiente. Entonces decimos, derivo esto con respecto a x. Más, derivo con respecto a y, pero como estas son variables dependientes, entonces debo derivar las variables dependientes con respecto a x. Claro, como tengo que y es igual a g de x, digo entonces g de x más g de y por la derivada de esto, aquí lo estoy haciendo entonces f'. ¿Cómo haríamos nosotros para resolver este sistema de ecuaciones? ¿Cómo haríamos para resolver, digamos, esa parte? Claro, me interesa esta parte por una cosa. Primero, fíjense bien. X son las variables independientes. El truco está en que g de x se va a obtener, observen, derivando esas ecuaciones con respecto a u y a b. Ojo, con respecto a u y a b, pero la diferencia es que todas se van a ver como constantes. Por ejemplo, si derivo con respecto a u me queda con respecto a u me queda 1. Con respecto a e me queda menos 1. La siguiente, con respecto a u me queda menos 1. Con respecto a e me queda 2. La tercera, con respecto a u me queda 2 u sub 0 y con respecto a e me queda 1. Fíjense bien la simpleza con que nosotros vamos a trabajar. No nos damos cuenta quizá, pero si hubiese derivado de manera implícita también hubiera hecho igual. Me hubiese dado, por ejemplo, 1 menos 1, 2, 1, 2. Pero me da un vector de 5 componentes. De un vector de 5 componentes, pues teníamos que hacer esto mismo, pero disfrazado. Vamos a ver con la siguiente. G de y. Bueno, vamos ya a reparar su 0 primero que nada. Me dicen que x0, esto vale menos 1, 1, 1. Ok, entonces, 2 más 1 menos 2 más u menos b menos 1 igual a 0. La siguiente, x por y, 1 menos 1 menos u más 2b menos 1 igual a 0. La tercera, y por z viene siendo menos 1, x por z menos 1 más u cuadrado más b igual a 0. Nos queda u menos b igual 2, 3, 2 menos 2 se cancelan, 1 menos 1 se cancelan, esto igual a 0. En la segunda se cancelan esto, nos quedan menos u más 2b igual a 0. Y la tercera nos queda u cuadrado más b igual a 2. Fíjense, está diseñado el sistema para que las soluciones fáciles y sencillas. Aquí nos queda u igual a b, ¿cierto? Aquí nos queda 2b menos b igual a 1. Quiere decir que u y b son iguales a 1. Y en la tercera, 1 al cuadrado más 1 es 2. Bien, entonces las soluciones son de que u sub 0 igual a b sub 0 igual a 1. Esto nos queda igual entonces a 1 menos 1 menos 1, 2 y 2, 1. Bueno, vamos a recoger el y. Como y es la variable dependiente, entonces vamos a agarrar las ecuaciones y las derivamos con respecto a x, a y y a z, viendo todas las demás constantes. Con respecto a x es
2 con respecto a Y1 con respecto a Z es 2. Con respecto a X es Y sub 0. Con respecto a Y X 0. Con respecto a Z es 1. La siguiente, con respecto a X es Z 0. Con respecto a Y es Z 0. Y con respecto a Z es X0 más Y0. Como los valores de X0, Y0 y Z0 son iguales a 1, 1 y 1. Menos 1. Sí, sí, menos 1. Bueno, no dio bien. Bueno, tendríamos entonces que esto será igual 2, 1, 2, 1, 1, 1, y lo otro viene siendo menos 1, menos 1, 2. ¿Se entiende cómo encontramos la derivada? Tuve que agrupar todo ese sistema de ecuaciones para tener y matar todo eso en un solo golpe. Bueno, ahora vamos a ver cómo encontramos nosotros la derivada. ¿Cómo encontraremos nosotros la derivada? Vamos a ver. Si yo quisiera despejar esto acá, ¿qué haría? Se le aplica una inversa, ¿no? Bueno, no sé. ¿Cómo haríamos? Fíjense bien, yo tengo este acá, esta impresión, y quiero despejar la derivada, porque esa es la que me interesa. Si yo quiero despejar la derivada, ¿cómo haríamos nosotros? A veces nosotros nos equivocamos porque nos dicen, por ejemplo, 2 más X igual a menos 8. ¿Cómo hacen ustedes para despejar X? Pasan el 2 por acá, ¿verdad? Pero es un mal hábito. El buen hábito es que nos dijeran, sumen el opuesto. Si usted suma el opuesto, entonces ustedes aquí, por decir, le suman menos 2, aquí le suman menos 2, y entonces les queda X igual a menos 10. Bueno, ahora, si tenemos ese buen hábito en bachillerato, en primaria, en universidad aquí, nosotros pudiéramos despejar esto rápidamente. Por ejemplo, ¿cómo hacemos en este caso? Hay que reconocer que esta es una matriz, esta es otra matriz, esta es otra matriz. Entonces tenemos que efectuar un producto de matrices. ¿Por qué matriz multiplicamos ahí nosotros? Pero fíjense, si yo digo G de Y a la menos 1 por G de X más G de Y a la menos 1 por G de Y por G' de X, esto tiene que ser igual a 0. El hábito es que estas se cancelan, que son inversas. ¿Entiendes ahora? Y como se cancelan, nos queda que G' de X va a ser igual a menos G de Y a la inversa multiplicada por G de X. El problema parece largo y puede ser que sea largo, pero fíjense bien que no hemos hecho cosas tan largas. Entender variables independientes, digamos con respecto a las variables independientes, tenemos definirlas bien claro, son muy bien. Después, G de Y encontramos con las variables dependientes, derivamos de manera sencilla también el punto caso adicional. Pero finalmente, lo que quiero que entiendan es lo siguiente: como esta es una ecuación, pero una ecuación de matriz, quiero eliminar esta, multiplico en el mismo orden porque el producto matricial no es conmutativo. ¿Entiendes ahora? Multiplico acá por G de Y, acá por G de Y, a la inversa. Entonces me queda G de Y a la inversa por G de X, G de Y a la inversa por G de Y, se cancelan, da la matriz de identidad por G' de X. Y nos queda G' de X igual a esto. Entonces esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Si yo trabajo con esa expresión que es sumamente sencilla, lo único que tenemos que aprender es a encontrar la matriz inversa. ¿Cómo se encuentra la matriz inversa? Yo tengo entonces que G de Y. ¿Cómo haríamos nosotros para encontrar esta matriz inversa? ¿No recuerdas? ¿Cómo?
No. Eso es álgebra que igual a la identidad. Ese el problema más largo que fíjense, esto se encuentra en los siguientes. Primero, a C de Y se le halla la matriz trapecio. Entonces le queda 2, 1, 2, 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 2, 2. Después decimos, sacamos el adjunto de este señor. ¿Cuál es el adjunto de ese señor? El adjunto es como yo trazar una línea horizontal y uno aquí y me queda más que esto. Viene siendo 2 más 1, 3. ¿Ya? Sacamos el adjunto de este. 1 menos 2 menos 1 en el mismo orden lo pongo. Saco el adjunto de este. Menos 1 más 1, 0. Y saco el adjunto de este. Que viene siendo 2 menos 1, 1. Ustedes preguntarán, ¿por qué saqué esos 4? Ah, el adjunto del medio. 2 por 2, 4, más 2, 6. Yo lo saco de esa manera porque esos son los que están en el lugar impar. Este está de aquí, del primero al primero, 0. Este, 1, 2. Este, 1, 2, 3, 4. Este, 1, 2. Este, 1, 2. ¿Lo ven ahora? Esos son los que son de orden par. Los que son de orden impar los voy a multiplicar por menos 1. Por eso los dejé para después. Por ejemplo, el impar. El adjunto de este, ¿cuál sería? Voy a colocarlo con 2 rueditas. Trazamos acá y acá nos queda 2 más 2, 4. Cambiado el signo, menos 4. El adjunto de, por ejemplo, menos 1. Le pongo 2 rueditas para aplicar la diferencia. ¿Sería cuánto por acá? 0. ¿Sí? 0. El adjunto de este, le pongo 2 rueditas también. Tenemos entonces aquí acá nos queda menos 2 más 1 menos 1. Cambio de signo, 1. Y el adjunto de este último sería entonces, por acá nos queda 2 menos 1, 1. Cambio de signo, menos 1. Y esa viene siendo, esa G de Y a la menos 1. Sería 3. Sería menos 3. ¿Cuál es? Menos. Este. Sí. Menos. Menos 2 más. Sí, 3. Sería entonces menos 3. Ahí tenemos nosotros, finalmente, que G' de X o G de', ya podemos decir que X igual a V, ¿cierto? Es igual a este señor que lo voy a cambiar todo de signo. Menos 3, 4, 1, 3, menos 6, 0, 0, menos 1, menos 1. Esto se debe que este signo menos lo afecta a todo. Recuerden que el vector alfa X, ese alfa multiplica cada una de las componentes. Y en la matriz se pasa igual. El menos 1 me lo cambia todo. Y esto multiplicado por G de X, que viene siendo 1 menos 1 menos 1, 2, 2. Fíjense ahora que podemos hacer el producto matricial, esta por esta, esta por la otra, esta por esta por la otra. ¿Lo ven ahora? ¿Cuántos elementos me quedarán acá que eso sí lo pueden hacer ustedes? Por decir, por ejemplo, A1, A2, A1, A2, A3, por ahí sí, B1, B2, B3. Pero le faltó dividente determinado. No, llevar eso, en la última parte sí. Sí, me faltó esa partecita, pero claro, estaba concentrado en indicarles lo de acá. Vamos entonces, aquí nos faltó en la inversa, debemos dividir por el determinante este que está acá. Claro, aquí nos quedaría entonces 4, menos 1, menos 2, más 2, más 2, menos 2. Entonces cancelan, nos queda igual a 3. Entonces, ¿qué entonces? Un 3. Sí, me faltó eso. Yo iba a decir al principio, pero no quería apartar la partecita de ya la inversa.
Bueno, aquí tenemos nosotros nuestra derivada. ¿Cuál sería el plano tangente? Las variables dependientes, ¿cuáles son? X, Y y Z. X, Y y Z iguales. ¿Cuál sería el punto? 1, 1 menos 1. Vamos a colocarlo de esta manera para que tengamos más comodidad. Fíjense bien, a de x igual a de x0 más la derivada, que en este caso nos dio cuánto la derivada, pero dividiendo por 3 vemos que esa derivada nos daría más a 1, a 2, a 3, B1, B2, B3, multiplicado por qué? Por 1 menos 1 y B menos 1. Ya tenemos el problema resuelto. Fíjense que yo puedo decir, por ejemplo, que X igual a 1 más este producto. A 1 por 1 menos 1, B1 por B menos 1. La Y será igual a 1, entonces hacemos este por este, y la Z igual a menos 1, este por este. Vemos claramente que tenemos las ecuaciones de un plano. Ahí estamos definiendo dos vectores de ese plano, que serán ecuaciones paramétricas de vectores paralelos al plano. Fíjense entonces cómo los sistemas de ecuaciones, la materia de funciones vectoriales, tienen que ver con sistemas de ecuaciones. Pero en los sistemas de ecuaciones siempre tenemos que separar variables. Quizás ustedes creen que yo les quiero meter demasiado complicadas las cosas, pero tienen que aprender esto. Si tengo varias variables, entonces separar entre independientes y dependientes. Fíjense que este sistema de ecuaciones, ¿cuánto iban a creer ustedes que este sistema de ecuaciones representaba una superficie? Y simplemente lo sabemos porque le valía cuánto. A una superficie se le encuentra un plano tangente. Pero en el plano tangente, si colocamos las variables así como están, observen, claro, si yo hacía el plano tangente, que podemos chequearlo, derivar con respecto a X, Y, Z, todo acá, X, Y, Z, y B, entonces tengo tres sistemas de ecuaciones de primer grado, porque son funciones implícitas. Tendría tres sistemas de ecuaciones de primer grado y pasaría a lo siguiente. Eso es lo que pasaría. Yo voy a tomar la primera como una ecuación de primer grado, da igual. Hay una forma, es la única forma de entender bien. La primera, si usted tiene un plano, pero el único que es tangente a un plano es el mismo plano. Porque si ya medio ladea, ya entonces corre un cierto ángulo. Pero la otra, que vamos a suponer que ahí nos quedó X más Y más Z menos U más 2B más una constante igual a 0. Y el otro nos quedó algo parecido. Es decir, si nosotros hubiésemos resuelto el problema de la manera de hallar el vector normal, aunque no tuviera explicación geométrica, nos iban a quedar tres ecuaciones de primer grado. ¿Cierto?
Pero esas tres ecuaciones de primer grado no nos decían nada, no nos decían nada. Lo que teníamos que hacer entonces era agarrar estas ecuaciones, de lo que está aquí en X, Y y Z, ponerlas de un lado, poner esto de otro lado, y después que hacemos eso, empezar a despejar por la regla de Kramer, la X, después despejar la Y, después despejar la Z. Cuando hacemos eso, nos va a quedar en función de U y B, como efectivamente, y en función de otro que va a ser una constante. Pero fíjense bien, con el determinante de X, Y, Z, ese determinante, sin darnos cuenta, ya lo tenemos allá, que son los coeficientes que me dan por allá. Pero despejar esto, entonces tengo que hacer un determinante sustituyendo los valores estos de 1 menos, de menos 1, 1 y hasta 4, meterlo en la primera columna para hallar la X. Después la otra para encontrar la Y, después para encontrar la Z. Es decir, que tenemos que hacer como 6 determinantes. Si vemos y le damos una explicación a esta partecita de acá, lo que estamos haciendo es un solo determinante. Fíjense que yo, acá en la derivada, ya nosotros podemos tener casi determinante. Les digo muy claro, si lo hacen de esta manera no está malo, pero sale muy largo. De esta manera lo único que ustedes tienen que saber es lo siguiente: yo tengo una función de X, Y. Yo voy a derivar eso con respecto a las variables independientes. Digo entonces G de X más, derivo después con respecto a Y, pero como Y son variables dependientes, entonces tengo que derivar a esa Y con respecto a X. Como Y se llama G de X, entonces digo G' de X, indicando que estoy derivando con respecto a las variables independientes. Bueno, con esto aplicamos el cambio acá, resolvemos y el problema está resuelto. Estamos dando así por hoy. Entonces el examen para el otro viernes. En la clase de viernes ustedes pueden traer, pues no tienen examen, pero si preparan algo.